En pleno corazón de las Vegas Altas, en Badajoz, se encuentra Vivares, una pequeña localidad situada en un lugar privilegiado a escasos kilómetros de Miajadas y Don Benito. Sin embargo, su principal atractivo no son sus monumentos, tampoco sus edificios. Vivares es un pueblo de colonización construido a mediados de los años 60 y cuyo nombre procede de una finca de encinas llamada Los Vivares, debido a la numerosa cantidad de conejos que existían antaño y que fue expropiada para desarrollar el Plan Badajoz. Vivares, como otros muchos de los llamados pueblos blancos de Extremadura, tiene la enorme suerte de poder decir que su patrimonio e historia son sus propios vecinos. Pues llegar me parece que me concedieron la parcela en el 71, pero nos vinimos en el 72. Y fueron años pues bastante malos. Llegué en un camión con 4 cacharros y una mula. Cuando llegamos lo primero que nos encontramos fue un desastre. Ni agua, ni luz, ni nada. Yo vine de abertura a probar cuando nos aprobaron la parcela. Vine a enterarme y luego ya de que eso pues vine a traer las cosas que traía yo. Busqué un camión que me trajo paja, animales, todo lo que pudo, claro. Yo estuve allí en una finca que se llama Zarzalejo, de medio cargaucho, que ganaba nada y menos, pero en fin. Entonces, nos juntamos allí en el pueblo, ¿sabes? Yo iba a ver la mujer allí a Guareña, nos juntamos allí 4 o 5 y nos apuntamos para esto de las parcelas. Bueno, vine procedente de Ruaca porque estaba allí mi suegra viviendo y allí pues solicitamos una parcela y nos la dieron aquí en Vivares. Y resulta que esa parcela pues había estado dejada por unos cuantos aquí de vecinos porque era muy mala. Pero yo tenía 2 opciones, o coger la tierra o ir mejor nada. Entonces vino aquí un día el perito, un tal señor contador, y entonces me dijo el perito, porque yo le dije que tenía la tierra mucho salistre y que a ver si había otra por aquí, que quedaba otra, a ver si me la podían cambiar. Y me dijo el señor en voz alta que había 2 opciones, o cogía la tierra, la parcela, o cladear. Mi familia me trajeron aquí con 2 añitos, porque mi padre fue albañil en la construcción de Vivares, estuvo construyendo el pueblo entre 2 y 3 años, pero nosotros vivimos desde el principio en una vivienda que no estaba terminada de construir, que era en un patio del corral, que posteriormente serían lo que se llamaban los graneros. ¡Oh! En aquellos años eso era yo venirme de mi pueblo, que, hombre, no es que fuera, pero es Parragosa de Lares, sí le conocí. Y aquí no había agua corriente, teníamos que ir, luego venía el camión con el agua de beber, ahí se mataba la gente por cogerlo. Eso era un episodio. La dureza de los primeros años marcó el inicio de una nueva vida para decenas de familias que llegaron a Vivares en busca de un futuro. Fue una vida muy mala, porque ni luz. Para la luz otra, no teníamos luz. Yo dime a mí por la noche con niños pequeños, sin luz y sin nada. Tú no sabes lo que tenían que hacer por la noche para tener luz siquiera por la noche. Se juntaban 3 o 4 hombres y cogían la luz de la calle, tiraban un cable o lo que fuera para tener luz por la noche, para tener luz para los niños si se ponen malos, lloraban o lo que sea, dime tú a mí. Y entonces salían por la noche, tiraban el cable y así tenemos luz por la noche. Por la mañana la quitaban por si venían a ver hasta que nos pusieron los contadores. Así que fíjate, fue una vida, las casas pues fíjate cómo estaban. Esto no era un pueblo, era un barrizal, ¿sabes? Estaba todo en marcha. Yo llegué ahí y nos dieron la casa, pero si la casa no estaba preparada. Resulta que yo traía una vaca de ahí
con cría y 2 mulillas, un burro, y no tenían nada de comer. Bueno, luz, había luz en las calles, pero una luz salteada de vez en cuando, pero muy mala luz, malísima. Vamos, apenas se veía, porque la mitad de las bombillas estaban fundidas y no había quien la pusiera. Teníamos una entrada de agua del canal para el servicio de, en fin, las necesidades más. Y lo que no, pues había que ir ahí a unos pozos que había hecho y ahí nos surtíamos el agua para beber. Pero incluso la canalización de agua, que se pueden ver todavía las placas de hierro que cubren en las calles las pocetas del agua, pues se construyen o se hacen en el año 65. Pero en el año 65 no teníamos agua corriente todavía, eso fue posterior. Bueno, mire, llegué en el año 63, con 2 años, y por supuesto no había entonces maestros, pero yo me escolaricé con 8 años porque no había maestro hasta que yo no cumplí los 8 años. Un año antes llegó una maestra y empezó a dar clase a las niñas, porque era todavía una época en que los niños y las niñas íbamos separados a clases. Y yo me escolaricé un año después por ese motivo. Luego ya empezaron a poner los comercios, que Rosa estaba aquí, fue la primera que la puso en la tienda. Luego después la puso su padre, que estaba su hermano, Vito, si lo conocéis, Vito Moto. Pues abrió también su tienda y ya pues estaban las 2 tiendas, abrieron un bar. Bueno, tenían éxito porque no había otra cosa. Y entonces no había tanto coche para salir a comprar por ahí, que ahora la gente va y compra por ahí lo que le parece, y aquí compra lo que le hace falta. No, había una casa que la decían la casa del médico, y abajo, porque es de 2 pisos, y abajo pues tenía para visitar, pero ahora desde que han hecho ese ambulatorio está ahí muy bonito, muy bien preparado que está. No, aquí no había nada, no había ni médico. El médico venía además de Roca. Bueno, no sé si vivía en Roca y eso, que estaba la farmacia ahí en Roca también. A pesar de la dificultad de los primeros años, la agricultura fue convirtiéndose en el principal motor de la vida de los vecinos de Vivares. La población era colonos por un lado, que eran los que directamente llevaban la tierra en propiedad, y por otro lado había un sector de la población que eran los obreros, que no tenían lo que se llamaban las parcelas clásicas, que le daban un huerto de aproximadamente media hectárea, lo que tenían, y eso pues era a lo mejor 1/3 de la población eran obreros que luego se dedicaban a trabajar ajeno, ¿no? A trabajar con los agricultores o con los autónomos, ¿no? Que llamáramos. Yo siempre me he dedicado, no siendo los años que están en el extranjero, a la agricultura. Me fui con mis padres con 18 años a Guadiana y allí estuve con ellos hasta el 70 o el 69 que me casé, y luego ya pues, me concedieron una parcela aquí, y siempre en la agricultura, no siendo 6 años y medio que estuve en Alemania y en Holanda, que fue lo que me valió para yo marchar bien aquí, el dinero que traje de allí, porque si no aquí la cosa estaba mal. La agricultura aquí es que tuvimos un fallo muy grande. El Irida niveló estas tierras. ¿Qué es lo que hizo? Quitó la tierra buena de la parte de arriba, la echó abajo, y no se dieron cuenta de que esa tierra quedaba desolada y no valía para nada. Yo siempre al arroz, porque la tierra mira tan mala, tiene tanto salitre, que ni criaba tomate, ni maíz, y entonces poquito a poco me fui dedicando al arroz, que las perras que sacaba las invertía en nivelar, hacer bancales de arroz. Es lo que había. Nada más que aquí venía, de aquí de Miajada y de Villanueva, ¿sabes? Los tomates. Y ahora ya vino un ingeniero de Sevilla con esto de los pimientos. Y estuvimos 2 o 3 años sembrando pimientos. Pero ya empezó la cosa que ya no querían venir y a ver qué iba a hacer. A quitar pimientos. Y luego
había otro sector de la población que éramos obreros. Mi padre, posteriormente a ser albañil en la construcción y posterior también a ser guarda de los materiales y de la maquinaria que en aquella época la empresa Dragados y Construcciones tenía en el pueblo, pues se quedó de guarda de esos materiales, porque una vez que la empresa abandona la construcción, los materiales quedan todavía aquí, la maquinaria, y él se queda como guarda de eso. Más allá de los aspectos laborales, la convivencia juega un papel importante entre los vecinos. Los lazos que se establecen entre unos y otros convergen en el progreso de un pueblo que tuvo en las labores agrícolas y en el incansable trabajo de sus gentes su principal estandarte. Por ejemplo, en el verano nos sentábamos en la puerta de la calle, al fresco. Las vecinas nos juntábamos por las tardes a coser en casa de una vecina. Y todo eso ya se ha acabado, ya no hay. Uy, la vecina, mi vecina, bueno, mi vecina yo no riño nunca, si no te pregunte. Yo no, con mis vecinas no riño nunca. Me quieren, nos sentábamos allí en un banco que hay allí cerca de mi casa cuando no hacía frío. Nos sentábamos un ratito y hablábamos. Eran maravillosos porque se la veía la gente unida, a ver si me entiendes. Porque yo decía, digo, madre, para ser un pueblo nuevo y cada uno de un sitio, digo, hay que ver qué bien, qué unida está la gente y eso. Había buen ambiente. Porque la gente más unida, tus vecinas eran como tu familia. Hoy ya la juventud de hoy, ya no. Cierran las puertas y no quieren saber nada de nada. Y antes los vecinos eran tu familia. Antes, pues nos juntábamos los vecinos, cuando acababa el trabajo, y te sentabas en la puerta y sacabas una botella de vino, uno sacaba las aceitunas, otro un chorizo, y estaba allí pues charlando, pues digamos, por lo del que daba el día, ¿no?, del trabajo. Y hoy en día, pues ha cambiado porque la gente se mete cada uno en su casa, no llega a trabajar y no quieren saber nada de nadie. Hay armonía, digamos, en todos los vecinos, porque vemos muy buena gente en Vivares, gente muy buena, pero cada uno va a lo suyo. Sin embargo, para que Vivares progresara, la Junta de Colonos jugó un papel fundamental en la consecución y puesta en marcha de servicios hasta entonces casi impensables. Fue la unión de la gente y su afán por buscar una vida mejor lo que hizo que mejorara la calidad de vida de sus vecinos. Yo al año y medio de estar aquí me hicieron presidente de la Junta de Colonos y por ahí empezamos a luchar todo lo que pudimos, porque yo venía un poco espabilado, aunque soy analfabeto, pues todas las necesidades que había teníamos que intentar de resolverlas. ¿Qué ocurría? Que como fondos no había, cada colono se ponían 100 pesetas y de esas 100 pesetas bien se pagaba algún viajito, que eran muy pocos los que cobrábamos, y se cogía y se ponían las bombillas en los pueblos y un dinero que quedaba o algo así para la fiesta. Y lo que no, yo intenté de que se gastara poquito y lo empleamos en la iglesia. Pusimos los altavoces y etcétera, etcétera, y en fin, nos llevábamos muy bien con don Teófilo, el cura. Ya empezamos a hacer política, hablando claro, y ya el sindicato de la UCE y conmigo y otros muchos pueblos de por aquí, pues fuimos espabilando un poquito más, aunque yo venía un poquillo espabilado ya del extranjero, pero vamos, se fue consiguiendo cosas. Hombre, se ha progresado bastante. Por entonces daba pena ver muchas familias. Además es que no tenían nada, porque no lo tenían. El que no había muestra en el extranjero no había nada. ¿Y qué pasaba? Muchas necesidades. Lo poco que se criaba se vendía mal vendido, pero te lo pagaban peor, que era lo más malo. Lo pasa de lo peor, porque no tenías de nada. No tenías de nada. Aquí no había nada. Entonces, y poco a poco conseguimos
conseguimos la Junta de Colonos, nos pusimos en contacto con la fábrica Transa, aquí de Villanueva la Serena, y ahí fue cuando ellos no querían venir, porque habían estado aquí un año y la fábrica andaba a mar de dinero, y entonces no le hacían contrato. Pero yo empecé a machacar con ellos, yo y los compañeros de la Junta de Colonos. Empezamos a darle, me invitaron a una reunión a Don Benito y otra reunión a Badajoz, y ahí conseguimos hacer 1,5 millones de kilos. Y por entonces la logramos, realmente se logró. Vivares se constituyó como pedanía de Don Benito desde su construcción, por lo que era el alcalde de esta localidad quien elegía a un vecino del pueblo próximo a su ideología para que actuase de representante local. Pero desde 1993, Vivares se constituyó como entidad local menor, eligiendo directamente a su alcalde. Nos planteamos lo de la entidad local menor porque conocíamos de otras localidades cercanas que lo habían conseguido y que veíamos las grandes ventajas en servicios básicos. Nos lleva como 4 o 5 años de gestión con el Ayuntamiento Madre conseguir jurídicamente lo que se llama entidad local menor, para lo cual organizamos charlas informativas en diferentes asociaciones y luego una charla asamblea general con los vecinos. Recuerdo que nos dirigimos en una ocasión a todos los colonos en la cooperativa agrícola, en una de las asambleas que organizaron, en otra asamblea de asociación de vecinos, y por fin estuvimos en aquella época en lo que era el local del cine del pueblo, en una asamblea general donde invitábamos a nuestro asesor jurídico y nuestra comisión promotora, que explicábamos las ventajas y beneficios que creíamos en aquella época que serían palpables, y es cuando nos presentamos con la recogida de firmas que se hace en un primer término para demostrar al Ayuntamiento de Don Benito el apoyo social que tenemos, la comisión que nos presentamos a hablar con él, y a partir de ahí pues nos llevan luego pues en un proceso en torno a 4 años desde que se inicia la gestión con el Ayuntamiento hasta que terminamos de elegir la primera comisión gestora, en la que también participo. Lo formaliza el Partido Socialista porque es el partido que en todo el municipio tiene mayoría de votos, y es Eugenio Acedo Grano de Oro en aquella época el que es elegido por el partido, hasta que se celebran en la localidad las primeras elecciones, que ya se es elegido directamente. La persona que le estoy diciendo, Eugenio Acedo Grano de Oro, es elegido en primer lugar por el partido durante un periodo de 2 años, creo, en la transición, y luego ya en las primeras elecciones generales esta persona se presenta por el PSOE como alcalde o alcaldable y le vota a los vecinos como tal. Ahora, más de 2 décadas después, sus vecinos continúan trabajando duro por mantener vivo e intacto el legado de quienes un día abandonaron su hogar en busca de un futuro, quienes marcharon llenos de preguntas, dudas e incertidumbres y encontraron en Vivares el significado de vivir. Hombre, pues yo, gracias a Dios, con lo poco que traje de fuera hemos vivido bien, y yo pues estoy encantado de estar en Vivares. Vivares es un pueblo muy caritativo. Cuando una persona le ha hecho falta, eso sí, el pueblo ha colaborado con la persona que le ha hecho falta. Yo en mi vida ha significado Esparragosa de Lares, no Vivares. Pero claro, como estoy aquí, pues tengo que decir qué significa ahora, porque ya allí no me voy allí. Significado muy triste. Porque me falleció una hija. Pues como dice el refrán, que a mi hija y a mi nieto. Pues yo vine con 40 años y tengo 87. Y yo he estado solito porque llevo ya 8 años solo, ¿sabes? Se fue mi mujer y me quedé con mi hija y los nietos. Para mí lo que ha sido es todo trabajo, todo. Todo trabajar lo que se ha podido, eso. Nada más, hoy y mañana y siempre. Todo trabajar. Vivares, pues, mi pueblo, digamos, mi vida. Aquí tengo mi familia, mi hija, mi casa, mi vida, mi familia, como he dicho antes, todo.
decir que para mí Vivares es mi pueblo, ahora hay que llenar de contenido la palabra, ¿verdad? Pero mi pueblo para mí ha sido tan importante como que yo alguna vez puedo contar que en un momento de mi historia, al principio de mi época laboral, se me ofreció la posibilidad de trabajar fuera de la localidad, seguramente con menos responsabilidad que la que tenía en aquel momento y incluso a lo mejor con mejor salario, y yo decidí trabajar en mi pueblo y con mi gente a estar fuera, ¿no? Este es el ejemplo que alguna vez pongo para significar la importancia que para mí tenía trabajar con la gente de mi pueblo y vivir en Vivares, ¿no?